Buenos días, ¿cómo están? Espero que estén bien donde quiera que estén. Si estás aquí, pues bienvenido, gracias por acompañarnos. Pero si nos estás viendo desde alguna otra parte del mundo, desde alguna otra parte de la ciudad, gracias por vernos donde quiera que te encuentres. Un saludo. Y pues, como cada mañana, es especial este tiempo de adoración que tenemos porque estamos ministrando y adorando a aquel que merece toda la honra y toda la gloria, que es Dios, que es el Padre. Y sé que a veces entre semana es difícil hacernos un tiempo, pero ¿sabes qué? Tú y yo estamos llamados a hacerlo. Y este momento donde tú y yo venimos a congregarnos aquí o a cualquier congregación que tú vayas, es un momento especial porque podemos juntos compartir y crecer en armonía como hermanos, pero es especial que tú y yo, es especial y es importante y necesario que tú y yo no olvidemos, sin importar qué pase, sin importar el clima, sin importar si hay un partido, sin importar si son las elecciones, sin importar si son las admisiones de la universidad, sin importar si hay tormentas solares, lo que sea. Tú y yo tenemos que hacernos un tiempo para ir y buscar a aquel que sostiene tu vida y mi vida. Tú y yo tenemos que hacernos un tiempo para ir y buscar y arrodillarnos a los pies del Padre y poder entregarle todo aquello que tú y yo venimos cargando, ¿sabes? Eso es importante. Sin importar dónde tú estés, sin importar tu trabajo, sin importar tu servicio, si es que apoyas en un lugar, sin importar lo que sea que tú y yo hagamos, hay que hacernos ese tiempo especial para ir y buscar la presencia de aquel que sostiene el universo entero. Amén. Y bueno, pues ya voy a darle la bienvenida a nuestro pastor, a Oscar Lizárraga, que le toca compartir el día de hoy. Adelante. Gracias, hija. Sí. Muy buenos días a las personas que están aquí y también a los que nos ven desde sus casas, en tu trabajo, en tu auto. No sé dónde te encuentres en este momento, pero lo que sí sé es que si estás viendo este mensaje es porque Dios tiene algo que hablar a tu vida. Entonces vamos a disponernos a recibir esta mañana entregándole primero que nada al Señor este servicio. Acompáñame en una oración, inclina tu rostro allí donde estás. Señor, te damos gracias porque a ti nuevamente, Señor, te ha placido darnos la oportunidad de estar aquí buscándote. A ti te ha placido, Señor, que nosotros estemos aquí y que hayamos llegado a este lugar con bien, o que estemos en cualquier parte de la ciudad, del país o del mundo, escuchando, viendo este mensaje, Señor. En este momento te pedimos que tu Espíritu Santo descienda en este lugar, que llene los corazones de todos y cada uno de tus hijos, y que tus ángeles, Señor, se unan a nosotros para alabarte, para adorarte y para bendecir tu nombre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues hoy vamos a tener un mensaje que bueno, como muchos de ustedes ya lo sabrán, y si no lo saben, bueno, se los digo. Hoy se celebra, de acuerdo al calendario occidental, el Pentecostés. ¿Por qué digo conforme al calendario occidental? Porque realmente la fiesta de Pentecostés, que la fiesta original es el Shavuot, se llama Shavuot, fiesta de las semanas, es 7 semanas después de la Pascua. Entonces, ese es el tiempo que se celebra.
pero en el calendario hebreo todavía faltan 3 semanas para que ese día suceda. Entonces, como estamos en el lado occidental y en este día se celebra eso, pues vamos a celebrarlo junto con todo el mundo. ¿Les parece? Ok, ¿y qué significa el Pentecostés? Bueno, Pentecostés es una palabra que significa 50, es decir, habla de 50 días después de la Pascua. Por eso se llama así, Pentecostés. Y la celebración original fue ordenada por Dios y se refiere precisamente al tiempo en que el pueblo de Israel ya había sido liberado de Egipto, ya había cruzado el Mar Rojo y estaba entrando al desierto. Y ustedes han de recordar que en ese tiempo Moisés subió al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley. ¿Sí? Y dice la palabra que ese día se formó sobre el monte Sinaí una nube de humo, de vapor de humo. Esa nube recibe como nombre Jupá en hebreo, y es una cobertura, representa una cobertura. Y entonces nos dice la palabra que Moisés recibió de parte de Dios las tablas de la ley, es decir, la ley escrita en tablas de piedra. ¿Sí? Eso es lo que se celebra en el Shavuot. En el Nuevo Testamento, la celebración se refiere a la venida del Espíritu Santo a nosotros. ¿Sí? Y fíjense bien, vamos a comenzar leyendo porque esto viene en el libro de los Hechos. Yo sé que todos ustedes lo saben, pero nada más se los recuerdo. En el libro de los Hechos, y precisamente el libro de los Hechos comienza con eso, habla de la promesa del Espíritu Santo. Jesús promete que el Espíritu Santo vendrá cuando Él parta. Sabemos que después de la resurrección, Jesús estuvo 40 días con sus discípulos después de esos 40 días Él ascendió a los cielos. Antes de ascender, les dijo, fíjense bien, en Hechos 1:4 dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuántos días faltaban? Pues de acuerdo a lo que nos habla la Escritura, y si son 50 días, pues faltaban 10 días. Pero Él no mencionó esos 10 días. Y a mí me llama la atención porque dice que les pide que no se vayan de Jerusalén, que estén todos allí esperando la venida del Espíritu Santo. ¿Por qué hizo esto Jesús? Bueno, yo entiendo que quizás no les dio una fecha exacta, porque Él quería que todo el tiempo estuvieran en ese sentido de espera. Estuvieran anhelando el momento en que la promesa del Padre se iba a ver manifestada en ellos. Y entonces les dice, van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Porque dice, Juan bautizó en agua, pero el Espíritu Santo bautiza en fuego. Esa es la diferencia. No sé si de los que están aquí o de los que nos están viendo, alguno de ustedes ya ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Pero si no lo has recibido, te invito a que lo hagas porque es una experiencia maravillosa, maravillosa. Después, en el versículo 8 del mismo capítulo 1 de Hechos, dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Aquí nos habla de que al recibir el Espíritu Santo, recibiríamos poder. Así como los discípulos en aquel tiempo recibieron el poder y Jesús les dijo, no se muevan de Jerusalén. Ya hemos hablado que Jerusalén significa lugar de paz. Es decir, Jesús había estado con ellos, estaban todos tranquilos,
felices, gozosos de que el Señor hubiera vuelto a estar con ellos, y les dice, así como están en paz, así manténganse, para que puedan recibir el Espíritu Santo. Y cuando lo reciban, van a recibir poder. ¿A qué poder se refería? Pues al poder del Espíritu Santo. ¿Cómo se manifiesta el poder del Espíritu Santo? El poder del Espíritu Santo se manifiesta de muchas maneras. Se manifiesta en dones, se manifiesta en milagros, se manifiesta en lenguas, en hablar en lenguas. Hay muchas manifestaciones del poder del Espíritu Santo. Y por eso es que les dijo, van a recibir poder y entonces, solo entonces, ustedes van a poder ser testigos míos. ¿Por qué les diría esto? ¿Quiere decir que antes de esto no eran testigos de Jesús? Pues habría que entender qué es un testigo, ¿verdad? Un testigo, ¿qué hace? Testifica, como la palabra lo dice, testifica. ¿Qué testifica? Lo que vio o lo que sabe. ¿Sí? Eso es lo que testifica, o sea, da testimonio de aquello que vio o que conoce, que sabe, que lo ha visto, que lo ha vivido. Y nosotros no podemos ser testigos de Jesús si no hemos vivido en nuestras personas el poder del Espíritu Santo. Porque podemos hablar como se habla en muchas partes sobre religión, sobre doctrina, sobre mandamientos, incluso sobre la palabra. Pero el poder del Espíritu Santo es necesario vivirlo para poder testificar de ese poder. Por eso dice el Señor, entonces y solo entonces van a ser testigos míos. ¿En dónde? Primero dice en Jerusalén, después en Judea, después en Samaria, y dice y al resto del mundo, hasta lo último de la tierra. Y eso también nos habla de niveles de testimonio. Cuando se refiere a Jerusalén, significa que yo debo ser testimonio en mí mismo, en mi persona. Es el primer nivel. Yo debo ser testimonio del poder y de la obra del Espíritu Santo en mi vida. Se tiene que ver ese cambio en mi vida y se tiene que manifestar ese fruto que produce el Espíritu Santo. Después dice en Judea, es decir, alrededor de donde tú te mueves, con la gente con la que convives, en tu familia, en tu trabajo, en tu comunidad, en tu escuela, en donde quiera que tú te muevas, allí debes ser testimonio de Jesucristo. Después habla de Samaria. Y cuando habla de Samaria, se refiere a todos aquellos que no conocen del Señor. A todos los inconversos, a los que adoran en un lugar equivocado, a los que viven de una manera equivocada, y a ellos también debemos ser testimonio. Porque nosotros no vamos a convencer a la gente de que busque al Señor, de que reconozca a Jesús como su Señor, si nos ven a nosotros testificando lo contrario de lo que hablamos. Yo no puedo hablar de un cambio en mi vida si mi vida sigue siendo la misma. Yo no puedo hablar de una transformación del Espíritu Santo si mi vida es un constante pecado consciente, porque yo sé lo que estoy haciendo mal y lo sigo haciendo, porque no quiero que nadie se meta conmigo, porque no quiero que nadie opine sobre mi vida. Y entonces cuando se presenta la oportunidad y digo soy cristiano, la gente dice, bueno, yo tenía otra idea de los cristianos, ¿verdad? Entonces tenemos que ser testigos ante los inconversos también, que ellos anhelen y ellos quieran eso que tú tienes. Después dice que va a ser hasta el último lugar de la tierra, porque ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo no es nada más venir los domingos a una reunión, escuchar la palabra, sentirnos muy espirituales. Nuestro trabajo es llevar esa palabra al resto del mundo. Y entonces dice que con el poder del Espíritu Santo vamos a poder nosotros testificar a Jesucristo.
Después de esto, el Señor asciende a los cielos y los discípulos se quedan solos en Jerusalén. En el capítulo 2 nos habla de la venida del Espíritu Santo. Es decir, los discípulos seguían reuniéndose, seguían viéndose, esperando la promesa de Dios, esperando aquello que el Señor Jesucristo les había dicho que vendría a ellos. Yo no sé, quizás platicaban, quizás comentaban ellos, oye, ¿tú qué opinas que irá a pasar, no? ¿Por qué el Señor nos dijo que esperáramos aquí? ¿Por qué nos dijo que no nos moviéramos? ¿Tú qué te imaginas que va a suceder? No sé qué platicaban ellos, esto yo me lo imagino a veces y digo, no sé qué platicarían, pero lo que sí sabemos es que ellos seguían reuniéndose y seguían compartiendo acerca de Jesucristo. Y en el capítulo 2 dice, empezando el versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Aquí nos dice que estaban reunidos en una casa, todos juntos, sentados, compartiendo experiencias, compartiendo la vivencia con el Señor. Y en ese momento dice que se escuchó un estruendo. Pero hay algo importantísimo en este versículo que nos habla de que estaban todos unánimes, juntos. ¿Qué significa unánimes? En un mismo sentir, y que estaban juntos. Por eso es tan importante que cuando tú vienes a la congregación, entres en el momento de la alabanza y la adoración para que estemos todos unánimes, que todos estemos en un mismo sentido, en un mismo espíritu, en un mismo sentir y pensar. Porque así es como se manifiesta el Espíritu Santo. Así es como el Espíritu Santo llega a tu corazón y te habla. Cuando estamos unánimes y juntos. Ellos no tenían que estar dispersos, tenían que estar juntos, así como tú y yo tenemos que estar juntos. Y entonces dice que se aparecieron lenguas de fuego y sobre cada uno de ellos se repartían. Es decir, el Espíritu Santo estaba llenando a todos y cada uno de ellos. Y cuando esto sucede, nos dice la palabra que ellos comenzaron a ser llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Por qué? Porque una de las manifestaciones del Espíritu Santo es el hablar en lenguas. En ese momento dice allí que cuando se escuchó el estruendo, mucha gente vino a la casa. Yo me imagino que escucharon un tronido muy fuerte y fueron a ver qué pasaba, ¿no? Porque en esa casa algo estaba sucediendo. Llegó la gente de Jerusalén a rodear la casa y se dieron cuenta que estaban ellos hablando. Pero lo más curioso de esto es que, aunque eran personas de diferentes nacionalidades e idiomas, todos entendían lo que estaban hablando. Es como si a cada uno le hablara en su propio idioma. Imagínate que llenas este lugar de personas de todo el mundo, argentinos, españoles, rusos, polacos, chinos, japoneses, italianos, estadounidenses, franceses, no sé, portugueses, todas las nacionalidades que tú te puedas imaginar que las tuviéramos aquí. Y que cuando tú estás hablando en tu idioma, todos te escuchen en el idioma propio. ¿Te das cuenta qué tremendo es eso? Y entonces ellos decían, ¿cómo es posible que yo lo estoy entendiendo en mi idioma? ¿Cómo es posible que también él en su propio idioma? Porque el Espíritu Santo así nos habla. A cada uno nos habla de manera individual, en nuestro propio idioma y en nuestra propia manera de entender las cosas. Aquí llegó un momento en que cuando ellos vieron a los apóstoles, a los discípulos que estaban hablando,
dijeron, estos tipos están ebrios. Y entonces Pedro se acerca y les dice, no están ebrios. Ellos no han bebido porque es muy temprano, o sea, es imposible. No han bebido, no es eso lo que sucede. No, lo que sucede es que estaban hablando en lenguas. Y eso que sucedió hace 2000 años sucede hoy todavía. Cuando en un momento dado tú recibes el bautismo por el Espíritu Santo, tú comienzas a hablar en lenguas. ¿Qué lenguas? La palabra nos habla de lenguas angélicas. Es un lenguaje directo para Dios. Dice que cuando hablamos en lenguas ni siquiera nosotros entendemos lo que estamos hablando, pero Dios sí lo entiende. Y el hablar en lenguas es un don que precisamente otorga el Espíritu Santo. Habrá muchos que digan que nunca lo han sentido, que eso no es verdad, que eso no sucede. Pues la palabra dice que el Espíritu Santo reparte los dones como a Él le place. Quizás a muchos no les otorga ese don, pero a muchos sí. A muchos sí. Y eso es algo que tú recibes y que tú eres consciente de lo que estás haciendo cuando recibes el bautizo por el Espíritu Santo. ¿Qué sucede entonces aquí? Que cuando el Espíritu Santo llega y entra y llena a cada uno de los discípulos, entonces ellos después salen, ahora sí, a los diferentes puntos de la tierra a compartir el Evangelio. Y empiezan, tú lo sabes también, empiezan a manifestarse milagros por medio de ellos. Empieza a suceder milagros. Su manera de llevar el Evangelio y su manera de creer y la fe que ellos han reforzado en Jesucristo permite que los milagros sucedan. Y eso sucede hoy en día también. Tú puedes pensar que los milagros ya no existen, pero yo te digo que los milagros están. Que lo único que necesitas es recibir ese poder del Espíritu Santo, creer en el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo se va a manifestar a través de ti. Porque nosotros no hacemos milagros. Nadie, ninguna persona hace milagros. El único que hace milagros es el Señor. Jesucristo, el Espíritu Santo, es el que hace y obra los milagros que nosotros vemos, que nosotros conocemos y que nosotros testificamos delante de la gente. Porque también hay gente que dice, pues yo nunca he visto un milagro, por eso no creo. Bueno, pues por cuanto no crees, yo veo muy difícil que un día puedas ser testigo de un milagro. Pero si tú crees, créeme que Dios se va a manifestar un día y tú vas a ver un milagro portentoso y vas a poder dar testimonio de lo que viste y de lo que viviste. En Romanos 12, vamos a ir a Romanos 12. Romanos 12, 5. Nos habla precisamente de los dones, de algunos de los dones del Espíritu Santo. Y dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Aquí nos habla de estos dones que nos da el Espíritu Santo y que nos permiten a nosotros hacer el trabajo para el cual Dios nos ha escogido. Y nos dice aquí que si tú tienes el don de profecía, lo primero que tienes que hacer es creer que tienes ese don. Porque dice, úsese conforme a la medida de la fe. Yo no puedo hablar de algo en lo que no creo.
algo de lo que no estoy seguro, porque se necesita fe para creer que lo que estás hablando es inspirado por el Espíritu Santo y va a ser de edificación para los demás. Después nos habla del don de la enseñanza, de la exhortación, de varios dones como el de repartir, es decir, hay gente que quizás diga, es que yo no tengo ningún don, pero lo único que tengo, que Dios me ha dado en este mundo, pues ha sido un buen empleo o una empresa muy próspera, y lo único que puedo hacer es ayudar. Pues aquí dice, si vas a ayudar, si vas a repartir, hazlo con liberalidad, es decir, hazlo sin detenerte, sin medirte. El que preside dice que lo tiene que hacer con solicitud. Cuando habla del que preside, se refiere a aquella persona que está al frente de un ministerio y que tiene que estar todo el tiempo con solicitud. ¿Qué significa esto? No sé si a ti te ha pasado, pero muchas veces estás tú como líder o como cabeza de un ministerio y todo el tiempo hay obstáculos para que tú lo hagas o para que tú lo lleves a cabo, lo lleves adelante. Siempre hay problemas de tiempo, de recursos, de trabajo, de ocupaciones que te impiden o te estorban. Y aquí habla de que tienes que hacerlo con solicitud, es decir, tienes que hacerlo cuando se requiere, sin poner ningún obstáculo, sin poner ninguna excusa para esto. Y así nos habla de todos estos dones. Estos son algunos dones que el Espíritu Santo da, pero no son todos. No son todos, porque en la primera carta a los Corintios, también en el capítulo 12, nos habla acerca de otros dones. En el 12, 4, y dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y dice al principio de este capítulo que empezamos a leer, dice que a todos les es dado una manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. Cuando tú tienes y eres consciente de que has recibido un don de parte del Espíritu Santo, uno o dos o más dones de parte del Espíritu Santo, tú tienes que usarlos para el servicio de la obra. Porque si tú no los usas, los dones ahí están, pero no se desarrollan. Tú tienes que usarlos. Si el Señor te ha hablado que tú tienes palabra de ciencia o palabra de sabiduría, tienes que externarla. Tienes que soltar esa palabra. Tienes que soltar la palabra profética, tienes que soltar la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia. ¿Y qué es esto? Bueno, pues cada don tiene su característica especial. Pero es como, por ejemplo, cuando tú oras por alguien y tú puedes sentir y ver lo que a esa persona le está sucediendo, lo que necesita en su corazón. Tú puedes ver su corazón. Tú puedes saber qué exactamente necesita esa persona escuchar y hacer para estar bien delante de Dios. Y lo tienes que hacer.
Porque muchas veces nos da a nosotros vergüenza orar por las personas. O Dios nos pone un pensamiento de que esa persona va a ser levantada en sanidad y no la soltamos por miedo. Porque decimos, ¿y si no es verdad? Pero cuando tú estás seguro de que el Espíritu Santo ha puesto ese don en ti y viene la palabra, tú la sueltas. Porque sabes que no eres tú el que está hablando, es el Espíritu Santo que habla por medio tuyo. Por medio tuyo. No eres tú el que hace los milagros, no es el pastor que ora y la gente sana. Es el Espíritu Santo que usa al pastor, que usa al hermano, a la hermana, al líder de un ministerio y a cualquiera que a él le place lo usa para hacer el milagro que necesita hacer. Lo único que somos tú y yo somos instrumentos del Espíritu Santo para desarrollar y para llevar a cabo y hacer efectivos esos dones que Él ha puesto en nosotros. De manera que cuando tú recibes el bautismo por el Espíritu Santo y esos dones se manifiestan, tú ya eres consciente de lo que el Espíritu Santo está poniendo en ti. Habrá, como dice aquí, a quien Él reparte como Él quiere. Habrá quien le dé uno, habrá quien le dé 2, 3 o todos. Porque hay personas que tienen todos los dones, o la mayoría de los dones. Pero si no los usas, es como si tú tuvieras en tu cochera un auto, último modelo, de lujo, con tanque lleno, en perfecto estado, pero te sales a la calle y prefieres moverte en camión. Si no lo usas, ¿para qué lo quieres? Pero dice también la palabra que nosotros podemos anhelar un don determinado y que si lo anhelamos podemos pedirlo. Podemos pedirle a Dios que nos lo dé. Si una persona tiene el espíritu de ser misionero y en las misiones se encuentra con muchísima gente enferma y nunca ha orado por sanidad, ¿qué crees que deba hacer? Pedirle a Dios el don de sanidad. ¿Para qué? Para usarlo con las personas que tiene frente a él. Pero si no lo hace, si simplemente ve a las personas enfermas y no hace nada, entonces, pues ¿para qué quiere el don? Pero si lo anhela, dice la palabra, que Dios se lo puede conceder. ¿Por qué? Porque Dios te va a conceder ese don si tú lo vas a usar. ¿Para qué? Para provecho, como leímos anteriormente. ¿Y para qué? Para ser testigo de su poder, de su amor, de su cuidado y de todo lo que Él puede hacer. Para que tú seas testigo de Él, para que Él se glorifique por medio de ti. Para que la gloria de Dios se manifieste en las personas a través de ti. Pero necesitas moverte. Porque en todo momento aquí nos habla de fe. Y la fe significa moverse. Tú no puedes decir que eres un hombre de fe si estás sentado simplemente en una silla o si estás encerrado en un lugar, en un convento, en un retiro, en un cuarto de tu casa y decir tengo mucha fe y por eso estoy aquí. Si tú tienes fe, la fe es verbo. Creer es verbo, es acción. La fe se tiene que manifestar en obras. Y esas obras se manifiestan por medio de los dones que el Espíritu Santo pone en ti. No sé si hasta este momento vas entendiendo por qué es tan importante este día. Porque el Espíritu Santo es el que da testimonio de Jesucristo.
El Espíritu Santo es el que da testimonio y nos da la fe para creer que Jesús es el Señor, que Jesús tiene el poder, que Jesús vino a darnos salvación. Porque la salvación es por fe. De manera que la fe es lo primero que necesitamos nosotros para poder desarrollar y recibir, o recibir y desarrollar esos dones que el Espíritu Santo ha puesto en ti. Porque yo te aseguro, te lo puedo afirmar, que de los que estamos aquí y de los que están viéndonos a través de las redes, no hay uno solo en el cual Dios no haya puesto, cuando menos, un don. Porque Dios quiere que todos caminemos en esa fe y que todos le seamos testigos por todo el mundo. No hay alguien que pueda decir, es que yo no tengo nada que hacer. Tú también tienes cosas que hacer. Tú también tienes un propósito y tú también tienes un fruto que dar. Por eso es que Dios te ha dado mínimo un don. Hay gente que con un solo don da testimonios tremendos. Y hay gente que puede tener muchos dones y los tiene dormidos, o en el peor de los casos, los tiene al servicio del enemigo. Porque sí los hay. Los dones nos son dados, son puestos en nosotros antes de nacer. Esos dones ya los traemos. Pero si no los desarrollamos, si no los descubrimos, si no recibimos el bautismo por el Espíritu Santo, esos dones se quedan allí o terminan sirviendo a quien no deben servir. Es importante entonces que nosotros sepamos a qué fuimos llamados. Vamos a ir a Efesios 4:11. Y aquí podemos ver rápidamente, dice, cuáles son los principales ministerios, los 5 ministerios que el Señor estableció y en los cuales se van a usar esos dones. ¿Ya llegaron? ¿Ya están ahí? Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Tú no sabes a qué fuiste llamado? Pídele a Dios que te lo revele. No todos fuimos llamados a ser pastores, apóstoles, maestros, evangelistas. No todos fuimos llamados a hacer todo. Pero si tú recibiste un llamado, pídele a Dios que te lo revele y que te muestre los dones que te ha dado para llevar a cabo ese llamado. Porque ese llamado no lo escogiste tú. Tú no escoges ser pastor. Tú no escoges ser evangelista. No escoges ser maestro o ser profeta. Tú no lo escoges. Dice aquí que Él constituye, es decir, Él nos levanta en ese ministerio que Él ha escogido para ti. Y cuando Él te levanta, no te va a mandar a la guerra sin equipo. No te va a mandar a la guerra o al campo de batalla, no te va a mandar sin estar preparado. De manera que esos dones se tienen que descubrir y desarrollar. Y tienen que ser pastoreados para que tú entiendas cómo los vas a usar, esos dones. Cuando esto sucede, entonces dice que tiene una finalidad. ¿Y cuál es esa finalidad? Que todos lleguemos a la unidad de la fe,
¿Cómo estaban los discípulos el día de Pentecostés? Unánimes y juntos. Unánimes y juntos. Eso se puede definir con esta palabra, unidad. Todos eran uno en Cristo. Y así es como tenemos que trabajar nosotros como iglesia, siendo uno en Cristo. No las millones de congregaciones que hay por todo el mundo, porque todas esas congregaciones forman o formamos un solo cuerpo en Cristo. Nadie, como dice Pablo, ningún miembro es más que otro. Todos tenemos una utilidad. Hay congregaciones que fueron llamadas para ser grandísimas y tener muchísima gente. Hay otras que son llamadas para ser quizás pequeñas, pero poner atención en las ovejas que están llegando. Cada uno tenemos un trabajo diferente como parte de ese cuerpo, y por eso los dones que se manifiestan en cada iglesia pueden ser un poco diferentes, no todos necesariamente. Hay iglesias que son por naturaleza evangelistas, que su trabajo realmente es evangelizar. Y no es que no puedan tener los otros dones, simplemente ese es el trabajo que Dios les ha dado a cada congregación. No te sientas mal porque quizás no has encontrado tu lugar. No te sientas mal porque quizás aún no entiendes para qué fuiste llamado. Ora y pídele al Espíritu Santo que entre en ti, que te dé llenura y que te permita ver y entender cuál es ese llamado y cuáles son tus dones y cómo los vas a usar para que la iglesia crezca, para que la iglesia esté unida y que todos podamos llegar al conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto. Difícil, muy difícil, porque estar a la estatura de Cristo, yo creo que ningún hombre puede estar a la estatura de Él. Pero nosotros tenemos que seguir tratando de crecer y de estar cada día más cerca a esa altura. Y para terminar, en Gálatas 5:22, todos conocemos esta parte también, ¿verdad? ¿Sí la saben de memoria? ¿Sí o no? Gálatas 5:22. Estamos hablando del Espíritu Santo el día de hoy. Cuando en tu vida el Espíritu Santo se manifiesta y te da llenura y te marca el propósito y te hace consciente de para qué has venido a este mundo, se tiene que manifestar un fruto. Porque esta palabra, Gálatas 5:22, nos dice, mas el fruto del Espíritu. No habla de muchos frutos, dice el fruto, porque es un solo fruto el que da el Espíritu. Ese fruto tiene diferentes características, que es lo que vamos a leer enseguida. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué significa esto? Significa que si el Espíritu Santo está en ti, tu fruto debe tener estas características. En primer lugar, amor. ¿Por qué? Porque el amor es el Padre. Porque el amor es el cumplimiento de toda la ley. Porque el amor, dice la palabra, que el amor cubre todo pecado, toda transgresión. Entonces, lo principal es el amor. Porque si nosotros, también lo dice Pablo, dice, yo puedo hablar lenguas angélicas, puedo estar lleno del Espíritu Santo, puedo hablar en lenguas y puedo hacer muchas cosas, pero si no tengo amor,
que es la base de todo, es como si no tuviera nada. Dice que sería como un metal que tañe nada más. Hay sonido, pero nada más. Entonces, por eso en primer lugar pone el amor, el gozo. Tengo que ser una persona que esté contenta con lo que soy. Que sepa caminar confiado, que sepa yo aceptar lo que Dios ha hecho en mi vida, aceptarme como soy. Quizás yo hubiera querido ser alto, rubio, de ojos azules y tener mucho cabello. Pero Dios no me hizo así. Dios me hizo bajito, de ojos oscuros, con poco cabello. Y así me tengo que aceptar. Tengo que estar gozoso con lo que tengo, con lo que Dios ha puesto en mí. Cuando yo estoy a gusto conmigo y me acepto, entonces puedo transmitirlo y llevar la palabra y llevar las buenas nuevas a todo el mundo. Porque no me importa si así Dios me hizo, así estoy bien. No tengo por qué anhelar lo que otros tienen. Tengo que estar gozoso todo el tiempo. Debe haber paz en mi corazón. ¿Y qué se necesita para que haya paz? Tener a Jesucristo en tu corazón. Tener el Espíritu Santo en ti. Porque el Señor dijo, mi paz les dejo y mi paz les doy. Mas la paz que yo les doy no es como la que da el mundo. Entonces, al haber paz, es porque está Jesucristo en ti. Paciencia. No sé tú, pero muchos padecemos de poca paciencia. Muy poca paciencia. Tenemos una tendencia a la frustración y a la ira, una inclinación donde la paciencia es lo que menos se manifiesta. Pero nada más ponte a pensar, no sé cuántos años tengas tú, quizás y seguramente tienes menos que yo, pero el Señor me tuvo paciencia 50 años para que yo llegara a conocerle. Si el Señor no hubiera tenido esa paciencia, no sé dónde estaría yo en este momento. Paciencia, paciencia. No todos caminamos al mismo ritmo, no todos caminamos a la misma velocidad, no todos están dispuestos a hacer las cosas como se tienen que hacer, pero en nosotros debe haber paciencia, benignidad. Benignidad no es otra cosa que darnos hasta donde podemos y aún más allá incluso de nuestras posibilidades, tenemos que darnos. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, como dijo Jesús, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y dice que nosotros tenemos que dar a los hermanos lo que tenemos. Bondad, bueno, bondad podemos decir, fulanito es buena persona, ¿verdad? Es una persona que actúa bien, que se vive bien, se comporta bien, es congruente con lo que hace. Hay bondad en él. Hay bondad en él. Fe, no se diga, ya dijimos que la fe es base para todo. Mansedumbre, tenemos que ser mansos. El Señor también lo dijo, sean como yo soy, mansos. No significa que te vas a dejar pisotear por todos, significa que vas a poner a las personas en un lugar más alto que a ti. Dice, nadie tenga un concepto mayor del que debe tener de sí mismo. Tienes que aceptar a las personas, tienes que respetarlas, tienes que aceptar a veces que incluso te hagan cosas o te ofendan, porque si no lo hacen, no va a haber manera de que ellos puedan tener conciencia de que están mal. Y la mansedumbre significa caminar siempre en un mismo sentido, y como Jesús aceptó todo el camino a la cruz en mansedumbre, aceptándolo porque sabía que eso era parte del plan del Padre y del propósito del Padre.
Hay cosas que no entendemos, pero tenemos que aceptarlas. ¿Por qué? Porque el único que sabe el propósito es Dios. Y si Él lo está permitiendo, Señor, yo lo acepto, dame fortaleza nada más para aguantar esto y yo sigo caminando, Señor. Yo persevero. La templanza, nada me tiene que hacer vacilar en mi camino. Pase lo que pase, yo tengo que perseverar. La templanza es mantener un carácter firme. No estoy diciendo un carácter firme porque mucha gente entiende el carácter firme con alguien que es gruñón y manda y domina. No, un carácter en Cristo que no te saque nada de ese camino. Dice al final que contra esto no hay ley. Porque si tu fruto puede tener estas características, que debe tenerlas, no hay nada que te pueda hacer daño. La ley no puede aplicar sobre ti. La ley no te va a condenar, porque tú y yo vivimos y caminamos por fe. Y el Espíritu Santo es el que nos permite tener la fe para aceptar la gracia del Señor. Sabemos que nos equivocamos muchas veces, sabemos que no somos perfectos, pero sabemos que tenemos un abogado que es Jesucristo, tenemos un Padre que nos ama y nosotros hemos sido justificados en Cristo por fe. Esa fe, que es la que nos da el Espíritu Santo, es la que nos permite creer y saber y entender que nosotros hemos sido salvos por fe. Hemos sido justificados por fe. Mi hermano, no es el momento en esta ocasión, pero yo te invito a que ores y le pidas a Dios el ser bautizado por el Espíritu Santo. En un tiempo vamos a hacer una reunión donde hagamos un bautizo en el Espíritu Santo para todos aquellos que no lo han recibido, que no lo han vivido, que no saben qué es ser bautizado por el Espíritu Santo. Si tú no lo has hecho, si tú no lo has sentido, si no lo has vivido, cuando te convoquemos, ven, asiste, porque te vas a sorprender de lo que el Espíritu Santo quiere darte y de lo que el Espíritu Santo va a hacer en tu vida. Vamos a terminar, nos ponemos de pie. Vamos a orar para terminar el servicio. Señor, te damos gracias, Padre, en este día porque tú nos has permitido conocer de ti. Porque sabemos que conociendo de tu Espíritu Santo podemos entender, Señor, todas las cosas buenas que tú tienes para nosotros. Ese cuidado que has manifestado todo el tiempo, aun cuando te desconocíamos, Señor, aun cuando te ignorábamos, tú abriste nuestros ojos y abriste nuestro corazón para poner tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros y que ese Espíritu Santo nos revele que tú eres el Señor, que tú eres Dios y que fuera de ti, Señor, nosotros no tenemos nada y no podemos ser nada. Te damos gracias este día porque hoy entendemos, Señor, que sin tu Espíritu Santo en nosotros no somos nada. Somos como metales vacíos, como campanas que tiñen, sin alma, sin corazón. Sabemos, Señor, que tu Espíritu Santo es el que nos convence a nosotros de pecado y nos lleva a toda verdad. Nos lleva a la justicia, Señor. Porque tu Espíritu Santo es el único que nos redarguye y nos enseña. Hoy te pedimos, Señor, que este Espíritu Santo de Dios, tu Espíritu Santo, Señor, descienda sobre cada uno de nosotros, entre en nuestros corazones y nos permita creer que Jesucristo es el Señor. Porque dice tu palabra que nadie llama a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos permite reconocer que Jesús es el Señor y que Jesús
es el único que merece toda la gloria, toda la adoración, toda la exaltación, todo el honor, toda la alabanza, porque Él es nuestro Señor y Dios. Amén y amén, Señor.